Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros como cada jueves. Esta noche vamos a tener un tema muy importante que esta semana surgió particularmente por una pelea que hubo en el Ministerio de Educación, pero a raíz de esa pelea surgieron muchas dudas de la gente de qué es lo que va a pasar con la educación. Se van a extrañar, hoy no está Roberto Sosa con nosotros, pero nos va a acompañar Pablo Guerrero. Pablo, buenas noches, gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo está? Bien, un gusto de saludarle, un saludo a la audiencia también. Un tema muy interesante, horizontal para todos, la educación. Y lo que estuvimos sufriendo, en realidad sufriendo toda esta semana, la pelea que ya saben ustedes entre el ministro de Educación, Eduardo Petta, y la viceministra Nancy Ovelar. ¿Qué secuelas, qué consecuencias va a tener después? Vamos a hablar en este programa. Así mismo, Pablo. Y estamos con invitados, como siempre, y vamos a comenzar por mi derecha. El señor Luis Fernando Ramírez, psicólogo, especialista en educación y propietario del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia. Buenas noches, Luis, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vos, muy buenas noches, Marcos, Pablo, a los compañeros, a la audiencia. Un placer compartir esto que tanto nos gusta, que es la educación. Si explicás brevemente qué es el Centro de Desarrollo de la Inteligencia. Es una organización de la sociedad civil que hace 17 años pensamos que en Paraguay teníamos que trabajar el talento. Y surgió para desarrollar el talento de los chicos, porque en la escuela a veces nos ocupamos antes del déficit que del talento. Entonces comenzamos a desarrollar programas y proyectos para el desarrollo del talento y con el tiempo eso fue derivando en un sistema educativo muy particular que hoy termina en la construcción de la primera escuela paraguaya y una de las pocas de Sudamérica donde no hay aulas. Solo hay espacios pedagógicos que van usando para que los chicos puedan ir desarrollando sus saberes y sus aprendizajes. Bueno, muchas gracias. Y a mi izquierda tenemos a Rafael Resquín, secretario de formación de la UNE-SN. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche. Marcos, buenas noches, Pablo, Luis Fernando, un gran amigo, compañera Karina y a la audiencia. Y bueno, por último, Karina Gil, coordinadora ejecutiva de la FENADES. ¿Qué tal, Karina? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches y gracias por darnos este espacio a los secundarios nuevamente. Bueno, vamos directamente al tema que nos toca esta noche. Mucha gente, cuando vio esta pelea que se dio entre la ministra, el ministro de Educación, Eduardo Petta, y la ahora ex ministra, dijo, ¿qué es lo que está pasando con la educación? ¿Qué hay más allá de esta pelea? ¿Cómo está nuestra educación? Porque eso es una gran preocupación, porque la sensación es de que en todos estos años de aplicación de la reforma no avanzamos demasiado. ¿Cómo lo ve usted desde la UNE? ¿Se avanzó? ¿Estamos mejor que hace unos años? ¿Realmente no se hizo nada? ¿Cómo lo ve, señor Luis? Resquín. Perdón, señor Resquín. Realmente estamos en una situación de paralización, diríamos así. No hablaría yo de retroceso, pero de mucho avance tampoco. Porque si bien otras personas hablan de que se ha avanzado en términos de implementación de las necesidades básicas con merienda escolar, kit escolar y una serie de cosas, realmente cuando nosotros evaluamos el resultado final nos damos cuenta de que estamos en una situación bastante delicada todavía en educación e inclusive los estándares educativos están muy bajos y por sobre todas las cosas el resultado en el aprendizaje, el resultado en el porcentaje de aprobación de los alumnos, en cuanto a lo que se refiere a las estadísticas, obedecemos probablemente a ciertas estadísticas que algunos quieren. Pero en términos de conocimiento, en términos de la calidad educativa, estamos bastante estancados. Karina, ¿cómo lo ven ustedes de la Federación Nacional de Estudiantes? De un tiempo a esta parte, ¿les parece que mejoró la educación? ¿Qué hay por hacer todavía? Y como FENADES, nosotros realmente, todo el avance que nosotros vimos fue por una conquista
que fue la lucha de los profesores y conjuntamente con los estudiantes. No fue que así nomás vamos a decir, una voluntad política. El aumento del presupuesto de la gratuidad para los estudiantes, el año pasado nosotros tomamos los colegios para eso duplicó gracias a nosotros. Los kits escolares fue gracias a la primera marcha con los profesores que participaron con nosotros. El almuerzo escolar fue gracias a la marcha de la primera toma que tuvimos. Y ahí totalmente se demuestra que sí existió un pequeño avance, pero no fue del sector del gobierno, fue del sector del pueblo, que somos los secundarios y los docentes que salimos a marchar y a reclamar lo que nos faltaba. Y ahora hay un problema más grande, que es el sistema educativo. Ahora la crítica que tiene la FENAES como estudiante es el sistema educativo, como dijo el profesor. No hay un avance en el aprendizaje de los estudiantes y eso prueba el SNEP. Y, señor Luis Fernando, ¿qué se puede hacer desde el sector privado? ¿Ustedes cómo lo ven desde su punto de vista? ¿Por qué no hay ese avance? Que todo el mundo, todos los gobiernos dicen hay que mejorar la educación, vamos a centrarnos en eso, pero al final no pasa nada. Para concebir o entender la educación, tenemos que entender que la educación es más que el aula, ¿sí? Pero que el aula es definitivo, o sea, lo que está diciendo Karina es así, es decir, y lo que dice Rafael, es decir, no hay una mejora del aprendizaje del alumno, pero ahí no se insiste. Fíjense, si nosotros no reformulamos el funcionamiento del Estado y de cómo funciona un ministerio, nunca vamos a llegar, porque el ministro está distraído, muchos dicen que así tiene que ser, otros pensamos que no, en un sinfín de actividades poco conectadas con la calidad de la educación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación es la inmobiliaria más grande que tiene el Paraguay. Tiene más de 9.000 locales. Ustedes saben lo que significa administrar 9.000 locales. El Ministerio de Educación es la agencia de trabajo más grande que tiene el Paraguay, 90.000 maestros. El Ministerio de Educación es el proveedor y la librería más grande que tiene el Paraguay, 1.500.000 lápices, borradores, reglas, sacapunta, máquina de calcular. El Ministerio de Educación es una industria, da más platos de comer en la ciudad de Asunción que el restaurante más desarrollado. Es decir, las funciones que tiene un ministro, y todavía no hablé de la educación, todavía no hablé del aula, todavía no hablé de lo pedagógico. Entonces, y la sociedad y la evolución educativa está a una velocidad. Imagínense que hablamos de los kits, imagínense que hablamos de los libros, que fue también una conquista de los alumnos, pero hoy eso ya está desfasado en el mundo. Hoy tenemos que estar hablando de la tecnología. O sea, por eso es que estamos muy rezagados, porque hay demasiada necesidad, es muy grande lo que hay que hacer, y si no pensamos estructuralmente en cambios estructurales, seguimos apuntando a cambiar un poquito. Es decir, que el ministro, que la viceministra, que si un programa, que si un proyecto. No, tenemos que repensar cuál es la función que le queremos dar al Ministerio de Educación y cuál es la función que los jóvenes esperan de un ministerio. Pero el ministro tiene que ser un político, un administrador o alguien que tenga conocimientos de educación, alguien que pueda proyectar al futuro, porque esa también es una discusión. Lo que pasa es que hay que resolver primero el antecedente, decir qué ministerio queremos y qué ministerio tenemos. El ministerio de hoy le devora a los técnicos, porque fíjese todo lo que tiene que ser. Tiene que ser un administrador, tiene que ser un gestor y encima tiene que ser, como todo ministerio político, tiene que dedicarse a atender la gestión de la política. Entonces no le queda tiempo para entrar al aula. Entonces, claro, están los viceministros, sí, perfecto, pero hay un liderazgo que tiene que existir y tiene que haber un pacto nacional para que todos podamos entender hacia dónde vamos a ir y podamos apoyar a ese ministro. Ahora, yo creo que hay que repensar el Ministerio de Educación, porque si no, siempre estamos apuntando a una idea errada. Pensamos que una golondrina hace primavera, el ministro, y le damos un superpoder a una persona en un sistema de 90.000 trabajadores, en un sistema de 1.500.000 alumnos. Pensar que una persona es la salvación, yo creo que tenemos que cambiar ese paradigma. Karina, vos ¿cómo ves esto como alumna? ¿Realmente es así?
Porque vos diste la visión de que las cosas que se hicieron muchas fue por la presión de los estudiantes. Sí. ¿Va a tener que seguir siendo así o crees que tiene que haber un liderazgo de parte del ministro que haga que las cosas cambien realmente? Ahora mismo no hay un liderazgo en el ministerio. Con este gobierno y con este ministro no existe el diálogo y no está preparado. Como dijo el compañero, lastimosamente ya pasamos muchas personas en el ministerio, un tecnócrata que era Marta Lafuente, un político que fue Enrique Riera, estuvo, no sé, unos meses nomás Raúl, el otro ministro, y ahora le tenemos a una persona que vino de otro sector que no tiene nada que ver con educación. Y a nosotros nos está preocupando mucho que nos está buscando una persona que pueda liderar, porque para mí una persona que puede liderar el ministerio es una persona preparada que sí vino a una escuela pública. O sea, un docente que estuvo ahí adentro o una persona intelectual que toda su vida se manejó en la pedagogía. Y porque el sistema educativo se tiene que basar en eso, en el sistema pedagógico de las personas. Y eso todavía no existe en el ministerio ahora. Y es muy preocupante que ahora mismo con este ministro no hay avance y no hay diálogo. Hasta ahora la FENAD está pidiendo una audiencia con él y no nos está dando. Y es muy triste y le estamos reclamando algo que debería estar hablando ahora mismo él, que este contrato que está haciendo el Ministerio de Hacienda con el Banco Mundial sobre el plan de transformación educativa, que es una reforma educativa, y por qué no le está llamando a los sectores como los profesores y a nosotros. Ahora, profesor, desde afuera da la impresión que estamos en una pelea entre políticos versus técnicos. Dentro de la educación paraguaya estamos hablando. Parece que un sector le devora al otro, el otro sector se siente un poco achicado. Karina decía que necesitaba un ministro que haga una especie de conscripción, es decir, que empiece como docente de aula y que vaya, digamos, de alguna manera escalando dentro de un escalafón educativo a tal manera de llegar al sillón del ministro para que sepa un poco, como esas ordenanzas que empiezan en la empresa, para que sepa un poco los puntos oscuros y pueda administrar mejor, no aquel paracaídas que viene a sentarse en la silla de un ministro. Sí, suscribo plenamente lo que dicen los compañeros. Por un lado, reforzando un poco lo que dice Luis, educación es el sector más abarcativo que existe en toda la sociedad. Educación abarca docentes, abarca padres de familia, que son trabajadores en los más diversos sectores, abarca alumnos y todo lo que está alrededor de esa clase social. Entonces, suscribiendo un poco lo que dice Karina, y lo que dijo Luis también al comienzo, el aula es el centro, el epicentro de la pedagogía. En el aula se hacen muchas cosas. Y como yo digo siempre que la educación no solamente libera, sino que también manipula y esclaviza. El docente que tiene las condiciones y tiene las herramientas para que realmente haga de la pedagogía una herramienta de cambio, lo hace en el aula. Entonces, es importante que un ministro haya venido, por ejemplo, del semillero educativo que es haber sido maestro, haber estado en el aula, porque yo siempre digo, nunca una persona podrá hablar íntegramente de la educación si no haya estado en aula, porque en el aula suceden muchas cosas. En el aula se mide la capacidad real del docente como persona, no solo como profesional, porque ahí es donde vos probás tu capacidad de contención, ahí vos probás tu capacidad de liderazgo, ahí vos probás tu capacidad de aguantar los azotes que viene de la problemática educativa, de la problemática social, de cómo actúa ese alumno, cómo tenés que reaccionar, hasta dónde tenés que aguantar, qué es lo que tenés que proveerle al alumno para que todo lo que le provees al alumno sea una herramienta de aprendizaje. Porque muchas veces pensamos de que el docente
que es muy bueno en el aula, puede cambiar las cosas. Sí, eso es muy cierto, pero muchas veces el docente necesita arreglar el ventilador para que el ambiente escolar sea un poquitito más llevadero. El docente muchas veces tiene que moverse en un cuadrilátero pequeño donde ni siquiera tiene que darse la vuelta porque no entra. Entonces todo eso el docente tiene que estar, con todo eso el docente tiene que estar lidiando. Si una persona que llega al Ministerio de Educación como ministro no conoce esas cosas, es muy difícil que maneje todas las complejidades de la educación. E independientemente de eso, para responder un poco a tu pregunta, yo creo que ese parecer de que hay una lucha permanente entre los técnicos y los políticos, yo creo que eso es un poco consecuencia, o sea, que la demostración de la crisis social en la que estamos. ¿Cómo se dice? Esa puja entre técnicos y políticos se da en todos los ministerios y en todos los estamentos de las instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros primero hemos tenido una muy mala impresión y hemos definido demasiado de mala manera lo que es la política. Y hemos dadole, por ejemplo, a la política solamente lo que le corresponde a la política partidaria y se maneja de esa perspectiva. Entonces ahí entra un poquitito lo que es la puja de la que vos estás hablando. Muy interesante, y justamente vamos a dejar para el próximo bloque, ahora tenemos que ir a una pequeña pausa. ¿Qué es lo que se viene? Porque va a poder el ministro Eduardo Peta manejar toda la complejidad de lo que significa el Ministerio de Educación. Ahora empieza realmente a verse la gestión que va a tener que hacer, ¿verdad? Así mismo. Vamos a responder a eso después de la pausa.